Buenas noches, amados hermanos. El Señor nos bendiga con su gracia sobreabundante, con su poder maravilloso y podamos estar este tiempo de estar en la palabra, ¿verdad? Conociendo la Escritura. Estamos aquí en el libro de Filipenses. Ya este va a ser, me parece, nuestro cuarto tema y o cuarta, no sé cómo decir, ¿verdad? Pero aquí estamos para compartir la Escritura. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que en su gracia bendita y sobreabundante pueda estar obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre del cielo, gracias por estar aquí esta mañana, Padre, esta noche, Dios, te pido que tú puedas guiarnos, tú puedas inspirarnos, tú puedas direccionarnos, tú puedas sustentarnos con tu bondad, con tu amor y tu misericordia, de tal forma que podamos, Dios, Señor, aprender de ti, y no solo aprender, sino vivir tu palabra, vivir lo que tú tienes para nosotros. Suplico, Padre, que tu bondad y tu misericordia sea con nosotros, sustentándonos, guiándonos, direccionándonos en todo, para que en todo tu nombre sea exaltado. Te amamos, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, ¿no es cierto?, que Pablo comienza a decir que si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, ¿ya? Lo que él espera que haya en la iglesia, obviamente eso es lo que había en la iglesia, y dice que deben completar su gozo, el gozo de Pablo también, pensando en la coinonía, en el amor fraterno que había entre ellos, que sintieran el gozo que él tenía, o completaran ese gozo que él ya tenía, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, que nada hicieran por contienda o por vanagloria, sino más bien estimando a los demás como superiores a sí mismo. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos compartiendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Ahora Pablo, en estos versos que vamos a leer ahora, del 5 al 11, nos va a guiar como un ejemplo supremo de Jesús, ¿no es cierto?, que es la humillación de Cristo, de Jesús, como el ejemplo supremo, ¿no es cierto?, que tenemos, y donde también es lo máximo que puede haber para poder experimentar esa unidad en el Espíritu. Por eso estos versos son tan importantes. Vamos a leer entonces del verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor añada bendición en nuestros corazones, en nuestras mentes. Amén. Entonces Pablo conecta, ¿no es cierto?, con lo que había antes, y diciendo, vamos a aplicar esto, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo podemos tener este mismo amor, cómo podemos tener este mismo sentir, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos mirar no por nosotros mismos, sino por los otros. Y les voy a hablar, y les voy a decir, y voy a exaltar el nombre de Jesús, que es lo que va a ocurrir acá. Un texto precioso. Algunos dicen que esto es una parte de un himno que debe haber tenido la iglesia. Eso es lo que piensan algunos estudiosos. Ahora, Pablo dice, haya pues, tengan ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿ya? Que Dios tiene, ¿no es cierto?, que Jesús tiene, este sentir que hubo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Entonces va a explicar el apóstol que Jesús
dice el cual, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Jesús es Dios. Es el Dios encarnado. Esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciese carne. Él ha vivido por siempre, de eternidad a eternidad, antes que llegara al pesebre de Belén o antes que estuviera en el vientre de María. Jesús es el Dios eterno, ¿ya? Y Él, ¿no es cierto?, está ahí para venir a este mundo. Toma esta forma, ¿no es cierto?, siendo en forma de Dios. Él tiene esta forma de Dios. En griego la palabra forma que está escrita acá es la palabra morfe o morfé, ¿ya? Y expresa, hermanos, que es una esencia, una forma esencial que nunca se altera, ¿ya? Nunca se altera, nunca puede cambiar esta forma. Jesús es Dios y el autor de Hebreos lo declara cuando dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la forma de Dios, es la esencia, ya que no tiene que ver necesariamente con imagen como nosotros lo entendemos. La esencia de Él, ¿no es cierto? Porque Dios es espíritu. Entonces, la esencia, Él siempre ha sido Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, siendo Dios, ya que existía y existe como Dios, ya, Él, hermanos, no se aferró a ello, ¿no es cierto? No se aferró a esto tan grande, tan glorioso, tan extraordinario que es la forma de Dios, ¿ya? No se aferró, no se tomó con todo, ¿no es cierto? ¿Cómo diría? Esa gloria, porque Jesús ora al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Entonces cuando nosotros lo vemos caminando en esta tierra, pareciera que no está cubierto de ese hálito de gloria el Señor. Entonces Él no se aferra a eso, sino que Él toma, ¿verdad?, la forma sino que se despojó a sí mismo, no se aferró a esto, sino que se despojó, algunos dicen se vació, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y aquí tiene esta semejanza, esta hechura, ¿verdad?, esta forma de semejanza a los hombres. Él ocupa otra palabra que no es la misma de antes, ¿no es cierto?, de formé, sino que es otra palabra, hermanos, donde Él es pasajera, ¿verdad? Es pasajera la forma que el Señor toma, esta forma de hombre, esta semejanza a los hombres, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hermanos, nosotros vemos, no sé decir teológicamente o doctrinalmente, porque esa otra palabra es muy grande, pero vemos y creemos que Jesús, ¿no es cierto?, es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? O sea, es Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios, porque si hubiera sido solo hombre, no hubiera podido morir en la cruz por todos nosotros. Y si solamente es Dios y no es hombre, entonces Él no puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice el libro de Hebreos. Porque Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y por eso puede socorrer a los que son tentados. Si es Dios, Él no pudo haber tenido hambre, ¿verdad? Solo Dios, en ese sentido, solo Dios no pudo haberse cansado, porque Dios no se cansa. El libro de Isaías dice que Dios no se cansa, entonces no podía estar en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tiene Jesús? Jesús es 100% Dios, 100% hombre, caminando sobre esta tierra. Entonces, se hizo semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo, no se aferró, no se tomó y dijo, no, yo no suelto esto, ¿ya? Sino que tomó forma de siervo, ¿ya? De siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces está hablando de que Él baja de un nivel de gloria
que es inimaginable para cualquiera de nosotros. Pablo dice que donde él estuvo, cuando fue llevado al tercer cielo, en el libro de segunda de Corintios, dice que vio cosas y escuchó cosas que no le es dado al hombre hablar en este mundo y en este estado presente de la humanidad. De nosotros no podemos comprender, quizás no podamos entender todo lo que hay ahí en esa eternidad de Dios. Ahí está, pero Jesús dice que deja todo eso y toma forma de siervo, porque se sujeta totalmente, también diría yo, al Padre para hacer una obra, para hacer la obra de la salvación, y para ello se hace semejante a los hombres. Jesús no es una figura, ¿verdad? Algunos dicen que algunas líneas que no son de una sana doctrina, ¿verdad? Me parece que es el docetismo, dice que tenía una apariencia humana, tenía una apariencia, pero no. Jesús lo podían palpar, Jesús comió con los apóstoles, Jesús en la cruz sangró de verdad, sangró, valga la redundancia, vertió sangre de sus venas, de su cuerpo fue llagado, porque Jesús no era una apariencia, Jesús es el Dios encarnado. Ahora, y estando en la condición de hombre, ya que era suficiente, digamos así, humillación para el Dios de la eternidad, y estando en la condición de hombre, él fue más allá todavía y se humilló a sí mismo, ¿ya? Él se puso en sujeción. Por eso dice ahí el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 26, cuando está en el huerto de Getsemaní orando el Señor, y él dice: Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, obedezco la tuya. Por eso dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta allá fue el Señor en su humillación, en su entrega absoluta por nosotros. Ahí está Jesús yendo a la cruz. Ahí usted lo ve, que lo relata también el doctor Lucas, ¿verdad? Cuando él dice que que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no es cierto?, que está ahí, pero es el hombre que está ahí también. Y el hombre no podía resistir todo eso, ese impacto, eso tan grande, que tiene que ser una cuestión tan fuerte, ¿no es cierto?, en el ámbito espiritual, cuando el pecado nuestro empieza a venir sobre él. Él sabe que viene una agonía sobre él, y él exclama y dice: mi alma está triste hasta la muerte. Así estaba el Maestro, porque él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Va a la muerte de cruz. Ahora, dice el texto, ¿verdad? Dice que para un judío, ¿verdad?, incluso para un romano, la muerte de la cruz era lo peor de lo peor. Lo peor, ¿ya? Maldito es el que es colgado en un madero, dice el libro de Gálatas. Estaba escrito que era maldito. Cuando Jesús va a la muerte de la cruz, es la peor muerte que podía haber en ese momento, en ese instante, lo peor de lo peor. Los peores criminales iban a la muerte, pero el Señor se hizo obediente hasta la muerte. Pero especifica muerte de cruz para que nosotros podamos entender hoy día lo que hizo nuestro Señor. Hermanos, es impresionante lo que hace Jesús. Dios pudo hacer de otra forma, no sé, no tendría que estar en la mente de Dios para saberlo, pero lo que sí sé es que el Padre dio al Hijo, y el Hijo se hizo obediente para venir a esta tierra y hacerse semejante a usted y a mí. Y eso es extraordinario, porque cuando podemos entender esta verdad, entonces podemos entender que Jesús nos entiende, Jesús nos comprende. Jesús sabe lo que usted vive, lo que usted experimenta. Jesús conoce su debilidad como conoce la mía. Y por eso el libro de Hebreos dice que Él puede socorrer a los que son tentados.
Él se compadece de la debilidad nuestra, de esta humanidad, de esta fragilidad que nosotros tenemos. Eso es precioso, ¿verdad? Pero pasa por esto, pasa por la humillación, ¿no es cierto?, del Señor Jesús. Y cuando está en eso, Él determina, por eso dice que Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Y Él sabe que tiene que morir, Él sabe que va a la muerte, pero Él afirma como un león quizás su rostro y va a conquistar lo que era la voluntad del Padre para su vida. Y Él muere en la cruz entre dos ladrones, entre dos, ¿cómo se dice? Entre dos delincuentes. Él es cambiado por otro delincuente, un asesino, pero está ahí Jesús en la cruz por nosotros. Hermanos, cuando pienso en esto, pienso inmediatamente cómo debe ser nuestra acción, nuestra actitud para ir, ¿no es cierto?, en pos de nuestro Señor. ¿Qué lo motiva a usted a seguir a Jesús? Debe motivarnos esto, el amor. No es que usted se compadezca de Él, porque Él es el que se compadeció de nosotros, pero debemos tener una cuota de admiración, como expresa el apóstol Juan en capítulo 3 de su primera carta, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor es el que debe seducirnos, atraernos para ir en pos de Él, esa gracia admirable, porque esto está lleno de gracia del cielo, porque usted y yo no merecíamos esto, pero Jesús lo hizo. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿ya? Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es eso? Es lo máximo de lo máximo, ¿ya? Él ha sido exaltado hasta lo sumo, lo más grande, ¿ya? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora no nos dice aquí cuál es el nombre. Entonces solamente podamos pensar que es el final cuando dice que es el Señor. Es el Señor de todos. Para el Imperio Romano y en el mundo donde fue escrita la Biblia, en el mundo griego, ellos habían traducido la Biblia del hebreo al griego, se llama la Septuaginta, o la versión de los 70, y la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros traducimos por Jehová o Yahvé, que los judíos pronunciaban Adonai, ¿no es cierto?, lo habían puesto como Adonai, ellos lo pusieron como el Señor. Señor, Señor, en griego el Kyrios. ¿Y quién era el Kyrios? El Kyrios para el mundo romano había llegado a ser el emperador. En Roma, en todo el vasto imperio romano, por lo menos todos sus súbditos una vez al año debían tener una actitud, ¿no es cierto?, de devoción al emperador romano. Y ellos decían, ¿verdad?, en ese acto de devoción, que el César era el Kyrios. Y dicen algunos que vertían un poco de sal. Entonces, el César es el Kyrios. ¿Qué significaba eso? Que el César era el amo, era el Señor, era el dueño absoluto de todo. Era el gobernador, era el jefe principal, era la máxima autoridad, era el todo de todo. Pero Pablo escribe acá que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que es este sentir, ¿no es cierto?, cuando dice: para que en el nombre de Jesús, del Señor, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Significa entonces que el único que es dueño absoluto de todo es Jesús. Jesús lo conquistó todo a través de su muerte. Jesús tiene toda la autoridad, por eso se levanta y dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Y ahí envía a los discípulos a ir y moverse y avanzar con toda esa autoridad que Él tiene. Él es el Señor, Él es el amo.
Él es el dueño absoluto de todo. Él es el Kyrios. Él es el Señor de todo. Dueño absoluto de todo es el Señor. Entonces se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. No hay otro nombre en la tierra igual a Jesús. No hay otro nombre. Y por eso la iglesia del Señor, nosotros debemos entender la autoridad tremenda que hay en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora pidan en mi nombre y se les dará, se les entregará. Pidan en mi nombre. En mi nombre se van a sujetar los demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En la autoridad de Jesús. Él lo ganó. Él lo ganó, se le dio todo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, toda creación humana y espiritual. Hermanos, está establecido en esta palabra, la Escritura, que toda rodilla se tiene que doblar delante del Señor. Toda rodilla. No habrá hombre que no se doble ante el Señor. Herodes y Poncio Pilato un día tendrán que doblarse delante del Señor. Los seres más poderosos de esta tierra, los hombres más poderosos, que tienen más riquezas y quizás o una mente tan atea, tan incrédula, tendrán que doblar su rodilla un día delante del Señor y tendrán que reconocer que Él es el Señor. Para la salvación será tarde, porque uno, para ser salvo, tiene que confesar a Jesús, como dice Pablo en el libro de Romanos, antes de morir, no después de morir. Creemos que la salvación se adquiere en esta vida y es por gracia del cielo. Y si usted está escuchando hoy día o viendo este mensaje y usted no tiene a Jesús en su corazón, usted nunca ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, quiero decirle que el libro de Romanos se lo dice que uno debe, ¿no es cierto?, reconocer a Jesús, ¿ya? Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿ya? Será salvo. Entonces, uno tiene que declarar, confesar con sus labios que Jesús es el Señor, ¿ya? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este contexto de obediencia, de entrega, una confesión tiene poder y autoridad. Una confesión religiosa sin entendimiento no sirve de nada. Una confesión donde uno reconoce realmente que es un pecador, que no le alcanza para nada su vida para ir a la eternidad, pero mira a Jesús y reconoce y se doblega ante Él como el Señor. Eso lo hace salvo, porque usted empieza a caminar de una manera diferente en Cristo. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla. De los que hemos creído, de los creyentes y de los incrédulos. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua. Toda raza de toda nación tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Quizás dirán: yo no creí mientras estaba en vida. Será tarde, porque hoy es el momento de salvación. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de decirle: Dios, perdona mis pecados. Tú moriste en la cruz por mí. Tú viniste del cielo a rescatarme. Tú te hiciste hombre. Tú tomaste semejanza de hombre. Nunca dejaste de ser Dios. Pero aquí estoy. Perdona mis pecados, Señor. Te rindo mi vida a ti, Señor. Es el momento de hacerlo.
Es el momento, porque usted no sabe cuánto tiempo más vendrá. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Es Dios el que hizo el favor, por eso se llama gracia. El favor inmerecido de Dios hacia su vida. Usted no merece que el Jesús haya ido a la cruz. Usted no merece, ni yo tampoco, que Jesús haya vivido esto. Pero Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a nuestras vidas. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, el texto que venimos leyendo dice que en nosotros, hermanos, debemos completar el gozo teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí aparece este pasaje. Es tan importante que nosotros podamos tener el corazón del Señor. Es tan importante que la iglesia se mueva en el corazón de Cristo. Es tan importante, hermanos amados, tener el corazón de Dios en nuestra vida. Caminar en el corazón, caminar en esta actitud de humildad. Porque no es solo para cantarlos, no es solo para admirarlos, sino que dice, haya pues en ustedes este sentir. Si Pablo dice que haya, significa que puede haber, puedo tener esta actitud. Pero a Jesús le costó la vida. Él fue a la cruz. Y para que un cristiano viva en la dimensión del Señor, del reino de Dios, tiene que pasar por la cruz. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Haga morir lo terrenal en vosotros. También lo dice el libro de Colosenses. Hermano, hay un constante enfrentamiento con la muerte en nuestra vida. Usted no tiene que ir a una cruz que le pongan clavo en sus manos, porque Jesús lo hizo por usted. Usted merecía estar ahí, yo también. Pero la cruz del cristiano se toma cada día voluntariamente y uno está dispuesto a morir, ¿no es cierto?, a la carne, al pecado, a la tiniebla, al egoísmo, al individualismo tan grande de nuestra sociedad, a todas las cosas que nos separan de Dios y nos separan de nuestros hermanos. La iglesia es un cuerpo donde cada uno de nosotros tiene su lugar para seguir creciendo y moviéndonos en él. Dios nos bendice, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca y Dios nos inspire para seguir creciendo cada día en él. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias por su bondad, gracias por su amor, gracias por su misericordia infinita. Te agradecemos, Señor, estar aquí, te agradecemos estar en la fe, te agradecemos estar en la palabra y rogamos que tú nos puedas sostener, que tú nos puedas inspirar y que tú, Padre, nos ayudes a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que si hay que vivir en humildad vivamos, en mansedumbre, Señor, y que el fruto del Espíritu sea una realidad en nosotros. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean marca distintiva en nuestra vida. Señor, que no tengamos nunca, Señor, Padre, en mal humillarnos, porque creo firmemente, Padre, que en el reino nunca pierde quien se humilla, porque el que se humilla o el humilde, Señor, encuentra la gracia de Dios. Tu palabra dice que tú das gracia a los humildes, mas al altivo miras de lejos. Te agradecemos tu infinita piedad, amor y misericordia. A ti damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.